Saludo para los honorables concejales, las concejalas, para la secretaria de la corporación, para el señor personero, para doña Cecilia, para el doctor Néstor Galindo, para la doctora Nini Díaz, para el doctor Manuel Correa. Muchas gracias por aceptar la invitación a la corporación, ya que para nosotros es muy importante conocer el alcance de este proyecto tan importante que ustedes están al frente de él, ¿verdad? Que les agradecemos demasiado que estén acá en la corporación. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy, 8 de agosto del 2019. También saludamos a las personas que nos ven a través de San Vicente Televisión y por los diferentes medios de comunicación. Secretaria, orden del día, por favor. Buenas tardes. Orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, socialización del proyecto hidroeléctrico Guamito. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre la sesión. Bueno, pongo en consideración el orden del día que acaban de leer. Si algún concejal o concejala tiene modificación sobre el orden del día, puede hacerlo en este momento. Bueno, si no hay modificaciones, pongo el orden del día tal y como lo leyó la secretaria. Los concejales que estén de acuerdo con el orden del día leído, manifestarlo levantando la mano. Mayoría presente. Muy bien, continuemos, secretaria. Primero, oración. Concejal John Franco, colabora con la oración, por favor. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Colocamos en manos de Dios Todopoderoso esta sesión del día de hoy para que nos dé sabiduría, inteligencia y la información que nos traen de la hidroeléctrica Guamito, que de primera mano como Consejo Municipal entendamos qué avances y cuál es el impacto que va a tener este proyecto en el municipio de San Vicente y en las comunidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo, San Vicente Ferrer, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, concejal. Con mucho gusto, presidente. Continuemos, secretaria, con el orden del día. Segundo, verificación de asistencia. Julián Marbella Henao, presidente. Presente. Gilberto Rivera, vicepresidente primero. Presente. Julián López, vicepresidente segundo. Presente. Concejales: Liliana Eugenia Bedoya. Presente. Fernán Arles Bedoya. Presente. Alexander Cardona. Presente. John de Jesús Franco. Presente. Desiderio Galeano. Presente. Teresa Gallo. Presente. Juan Felipe Sánchez. Juan Gildardo Serna. Muy bien, continuemos, secretaria. Tercero, socialización del proyecto hidroeléctrico Guamito. Bueno, nuevamente les agradecemos a ustedes por hacer presencia en la corporación. La metodología entonces sería, ustedes nos hacen la exposición, luego de ustedes terminar, se le abre el campo de intervenciones a los concejales, ustedes toman nota y luego al final la respuesta de las inquietudes de los concejales. Entonces no sé quién irá a empezar, doctor Manuel, bien pueda. Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar aquí para compartirles una información valiosa de un proyecto que está en el territorio de su municipio, agradeciéndoles la invitación, y la idea es aclararles pues las inquietudes que puedan surgir, ilustrarlos sobre el proyecto, contarles algunos detalles técnicos, algunos detalles del proceso y de lo que puede venirse pues en el futuro para el municipio y para esta zona específica del territorio. Mi nombre es Manuel Correa, yo soy director del área de proyectos estratégicos de la empresa Integral S.A., es una empresa de ingeniería de consulta de más de 60 años, con base pues en Medellín, y que ha desarrollado en toda su historia muchos proyectos hidroeléctricos con su rol de consultoría, de ingeniería, de supervisión de las obras, algunos de ellos en la región del Oriente Antioqueño y de muchas escalas diferentes. Entonces, vamos a pasar a contarles la información relevante del proyecto hidroeléctrico Guamito. Nos acompaña hoy Nini
Johanna, profesional del equipo social de integral del área ambiental, y también Néstor Galindo, profesional del área biótica y quien ha estado coordinando los estudios ambientales del proyecto. Sin más entonces, pasemos y miremos un poco el contenido que les queremos ofrecer hoy. Néstor, te recibo por aquí. La idea es contarles un poco, entonces, con este contenido, hablar del proyecto, los antecedentes, más adelante un poco de qué se trata el tipo de proyecto que estamos planteando en el territorio, que es una pequeña central hidroeléctrica, despejar las dudas sobre los diferentes componentes, los procesos que hay allí, el proceso ambiental, que ha sido pues una de las fases más fuertes de estudio que se ha hecho en cada uno de sus elementos, también contarles de la parte técnica, qué se ha avanzado, qué se ha aprendido, qué se tiene como retos a futuro del proyecto. Vamos a mirar un poco ya los resultados de cada uno de esos componentes ambientales, las actividades del proyecto, y al final abriremos un espacio para inquietudes y comentarios. Inicialmente, Nini nos hace pues aquí como la invitación para el tema, o la solicitud más bien para la toma de datos. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por abrirnos este espacio pues para presentarles el proyecto, pero también para nosotros es muy importante la toma de evidencias. Pues hoy se está haciendo pues por registro fílmico, no nos había tocado, pero queremos pues si es posible y ustedes están de acuerdo tomar pues como un registro de asistencia de las personas que están el día de hoy, que también sirve como soporte para nosotros para el estudio. Pues validar de que hoy estuvimos acá y que estamos haciendo pues como este espacio, unas fotografías si nos lo permiten, y pues ya con Gladys concertamos el tema pues como del acta y las preguntas. Entonces, si están de acuerdo para nosotros proceder a hacer el registro de asistencia y las fotografías. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nini. Bueno, esto es parte del protocolo que se maneja con todas las comunidades cuando se hace las reuniones en cada uno de los sitios, se hace esta solicitud para tener la respectiva autorización. Muy bien, pasemos entonces al objetivo principal. Vamos a hablar de la pequeña central hidroeléctrica, proyecto hidroeléctrico Guamito. Lo que se busca es aprovechar el potencial hidroenergético de la quebrada Ovejas, en la zona del extremo del municipio hacia el noroccidente, que es un afluente del río Medellín, y les vamos a pasar a contar entonces todos los diferentes elementos de interés de este proyecto. ¿Quiénes somos los actores del proyecto? Para que ustedes, digamos, tengan claridad y vayamos ubicándolos, ¿cierto? Para poder desarrollar un proyecto hidroeléctrico se compilan una serie de actores de diferente naturaleza. En este caso tenemos como una autoridad muy relevante la autoridad ambiental, que en este caso es Cornare. Digamos que en la zona del proyecto todas las obras están localizadas en jurisdicción de Cornare, la quebrada Ovejas, veremos más adelante la cartografía. La quebrada Ovejas hace parte de la cuenca hasta la parte donde estamos de Cornare. Después de ese sitio, un poco más abajo ya está Corantioquia, pero las obras al estar en Cornare es la autoridad competente. Autoridades locales, el municipio de San Vicente, pues por eso estamos aquí también, es digamos, el municipio que tiene la totalidad de las obras de desarrollo, a excepción de un par de elementos que les comentaré ahora. También pues vamos a la parte de las comunidades, ¿cierto? Las juntas de acción comunal, todas las autoridades de las comunidades allí locales. Y está Integral, que tiene un rol importante para que lo tengamos también claro. Integral, yo les mencionaba, es una empresa de ingeniería de consulta donde normalmente nos contratan para prestación de servicios, de diseño, de supervisión y de diferentes elementos para terceros, es decir, nos contrata Empresas Públicas de Medellín, nos contrata Isagen, nos contrata el Invías. Entonces nosotros prestamos nuestros profesionales, hacemos el estudio y cobramos por ese servicio de ingeniería. En este caso el rol es un poco diferente porque Integral es como tal el promotor del proyecto, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, a partir de nuestro conocimiento de la región, de otros estudios, a partir de lo que vamos, digamos, ganando en todo el desarrollo de la ingeniería, hemos decidido en una unidad especial de negocios que yo lidero hacer identificación y promoción de proyectos. Esto quiere decir, vamos madurando el proyecto en estas fases iniciales, hacemos los estudios, es decir, no estamos trabajando para un tercero, hacemos todo el tema de licenciamiento y más adelante va a aparecer entonces muy probablemente otro agente nuevo que estará aquí como un socio nuestro que ya aporte en mayor medida capital. Nosotros no somos una empresa de gran capital que pueda, digamos, hacer esa inversión solo, sino que buscamos ya un inversionista de un perfil financiero, de un perfil de generación, dependiendo, pues, digamos, en su momento, para hacer el desarrollo de las obras y la ejecución de la inversión como tal. Entonces aquí tenemos claridad sobre los diferentes agentes que participamos en el proyecto. Muy bien, el proceso es importante, cómo viene dándose y cómo se van dando cada una de las etapas.
En un proyecto de estos, cuando estamos haciendo el desarrollo de la promoción, lo que llamamos la promoción, es clave el licenciamiento ambiental. En Colombia, la autoridad que da el permiso de que un proyecto sea viable y se pueda construir en este momento es la autoridad ambiental. Si el proyecto es pequeño, son las corporaciones autónomas regionales, Cornare como les mencioné, y si el proyecto es de mayor magnitud, si tiene un gran embalse, si tiene unas obras de cierto tamaño, ya se hacen a nivel centralizado en Bogotá con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la ANLA. Entonces, en este caso, tenemos que surtir todo este proceso para buscar tener la licencia ambiental, que es digamos, el hito y el documento clave donde la autoridad ambiental otorga el permiso de que el proyecto sea construido, ¿cierto? Hay otra serie de trámites que se realizan, pero es principalmente la autoridad ambiental la que otorga eso. Entonces, inicialmente se solicita lo que llamamos un permiso de estudio sobre una área definida, se solicita a Cornare para hacer unos estudios todavía sin mucha intervención, esa fase la surtimos ya hace un par de años, digamos que es de menor impacto. Luego viene lo que llamamos el diagnóstico ambiental de alternativas. En un proyecto de estos exigen, dependiendo del tamaño y la complejidad, que se estudien posibles alternativas. Lo que hicimos aquí fue, vamos a mirar un poco cada una de las etapas. El permiso de estudio en el 2017, se surtió todo el proceso. El diagnóstico ambiental de alternativas, lo que se hizo fue un documento mostrando las características del proyecto e indicando que no veíamos, digamos, sino opciones de desarrollarlo por una de las márgenes de la quebrada, porque por la otra, digamos, había un impacto ambiental mucho más grande, y que el esquema lo veíamos que se desarrollaba básicamente con obras superficiales, es decir, sin túnel, no es un proyecto que tenga embalse, y que por ese, digamos, tamaño y por esa simplicidad de las obras, se buscaba que nos eximieran del diagnóstico ambiental de alternativas, proceso que se surtió y se logró. Entonces esto ya nos puso de cara al gran estudio que estamos haciendo en este momento, que es el estudio de impacto ambiental, donde se deben plasmar todos los posibles impactos, las características del proyecto, el manejo de esos impactos a futuro, que es como el documento con el que uno solicita que la autoridad ambiental le dé la licencia ambiental, ¿cierto? Entonces estamos en esa fase, estamos en la fase final del estudio de impacto ambiental. Aspiramos más o menos en un mes y medio ya tener compilado todo el documento para ser radicado ante Cornare. La autoridad ambiental, Cornare, disculpen, con su equipo especializado, es una de las autoridades ambientales que tiene más experticia en proyectos hidroeléctricos en Colombia, porque tiene mucha experiencia. Todo el territorio del oriente está permanentemente o bien en estudio de centrales hidroeléctricas o centrales que ya están en operación. Entonces tiene sus geólogos, sus biólogos, tiene sus ingenieros civiles, que lo que hacen es evaluar los documentos que nosotros entregamos. A la par de este proceso de estudio de impacto ambiental, estamos desarrollando un documento también muy importante de tipo técnico, que es la factibilidad del proyecto. En la factibilidad tenemos que tener claridad que el proyecto sí es factible, que ese proyecto sí se puede hacer, que el suelo soporta las cargas que va a tener, que el agua que vamos a aprovechar para generar la energía es suficiente a lo largo de todo el ciclo del año, y que a largo plazo vamos a tener una generación de energía estable. El tema geológico, el tema de cómo se va a conectar el proyecto a futuro para la red de transmisión para que su energía pueda ser entregada al sistema. En fin, todos esos elementos son parte de la factibilidad que se desarrolla en esta misma etapa. Disculpen, bueno, voy a pasar entonces a contarles ya un poco de qué se trata el proyecto. Las siglas que utilizamos es PCH, Pequeña Central Hidroeléctrica, y con eso vamos a mirar un poco entonces cómo se da el desarrollo. Una pequeña central hidroeléctrica, para empezar, digamos, desde un nivel muy básico de lo que estamos aprovechando, es tomar un punto, una parte del caudal del río, que en este caso es la quebrada Ovejas, en una zona que tiene un desnivel importante, una diferencia de salto, pasando ese caudal por una serie de conducciones, de tuberías, se lleva unos elementos que se llaman turbinas, la fuerza del agua mueve las turbinas y ese movimiento genera energía eléctrica. El agua, después de que pasa por las turbinas, regresa nuevamente al río, en este caso regresa a la misma quebrada Ovejas. Entonces, tomamos el agua en un punto, extraemos parte del caudal, lo llevamos por una conducción, tubería a presión, genera la energía y se entrega nuevamente al río. Como pueden ver ahí, va a haber una parte del río que va a tener una reducción de caudales. Eso ocurre, digamos, por la operación de la central, varía en el año, en las épocas secas va a ser más notable, pero para eso la autoridad ambiental nos define lo que se llama el caudal ambiental, es decir, hay un caudal que siempre va a seguir pasando por aquí, independientemente
de si la central está operando o no. Siempre se debe respetar el caudal ecológico sobre ese tramo del río. Voy a pasar entonces a contarles un poco de las obras. Hay algunas fotos, algunas imágenes. Lo primero es la estructura de captación. Se debe construir sobre el lecho de la quebrada una estructura de este tipo. Es lo que llamamos una SUD o zona de captación. Entre unos muros laterales, el agua pasa por encima, es como un gran resalto, como un gran policía acostado que vemos. El agua pasa por encima y tiene una reja en la parte superior y por ahí ingresa al sistema de conducciones. Luego se conduce el agua. Este es de otro proyecto en el que hay un canal abierto, pero en este caso lo planteamos fue con un canal, con una tubería de baja presión. El agua se conduce. Posteriormente debemos sacarle al agua parte de los materiales de sedimentos que llevan porque pueden dañar los equipos de generación. Eso lo llamamos un tanque desarenador, es una especie de piscina alargada más o menos del tamaño de este salón, donde el agua entra, baja su velocidad y se van depositando los elementos que van suspendidos, arenas, arcillas, eso se va al fondo y el agua sale más limpia para ya conducirla a través de los elementos, de conducción. El tanque de carga está después del desarenador, es para darle, digamos, estabilidad al flujo que se va a conducir. Luego viene la tubería a presión, es una tubería de material de fibra de vidrio, más o menos de 1 metro de diámetro, al que se le debe perfilar una brecha con todo el cuidado para que no haya derrumbes, para que el agua cuando llueva circule de manera adecuada. Ese es el tanque de carga, esa es la tubería a presión. Luego tenemos la casa de máquinas, que es como una pequeña bodega donde están albergados los equipos de generación, unas turbinas, una especie de motores que funcionan al revés. En un motor se pone energía eléctrica y sale movimiento. Aquí es el movimiento del agua lo que genera la energía eléctrica. Después de la tubería a presión viene la casa de máquinas. Esta es una foto de una casa de máquinas en otro país. Son equipos, digamos, muy industriales, no generan mayor ruido, no producen emisiones de gases. Simplemente el agua pasa, mueve una rueda que hay acá y vuelve a salir y se entrega nuevamente en una estructura de descarga a la quebrada de donde salió, ¿cierto? Digamos, hay una subestación cercana a la casa de máquinas porque la energía el voltaje que sale hay que transformarla para poderla transportar. Bien, vamos a pasar entonces con esos elementos que vimos. Vamos a la ubicación y luego les cuento un poco como ya en particular en el proyecto cuáles son como esos puntos. Entonces el proyecto está ubicado en el municipio de San Vicente, como les dije hace un rato, en las veredas San José, Cantor y Guamito, en los límites con Barbosa. Digamos que es allí justamente donde identificamos. Para llegar a un sitio de un proyecto de estos debemos tener una coincidencia de características, ¿cierto? Que haya una caída importante, no necesariamente una cascada, pero que el río empiece a bajar. En las zonas donde uno ve que hay, digamos, espuma y que el agua va muy revuelta por un tramo largo, es un buen indicio que el río va bajando. Se hacen los estudios topográficos, que haya agua suficiente, que tengamos una infraestructura de vías y de carreteras para poder llevar los equipos y para poder hacer la construcción. Entonces todo eso coincidió en esa zona donde estamos estudiando el proyecto. Hay un ejemplo de una pequeña central, no sé quién de ustedes la conoce, que es la de Río Abajo, aquí en el municipio. Más o menos es de ese estilo. Río Abajo es de 1 megavatio, es más pequeña, pero también tiene su captación sobre el río Nare. Esta es con canal, en este caso Guamito no es con canal, sino con una tubería que va más protegida. De hecho entiendo que en Río Abajo en algún momento hubo un derrumbe y se llevó parte del canal, en este caso va más protegido. Y luego la tubería a presión y la casa de máquinas. El esquema de pequeña central sin túnel y sin embalse, que también es importante. Yo les mostraba ahora que en la parte de captación no se genera una represa como tal, sino un pequeño pondaje, es decir, un pequeño charco, puede ser el tamaño de este salón, un poco mayor, en el que esa estructura represa un poco el agua, pero no es una represa como tal. Esa sería pues como la estructura que se origina en este caso. Entonces ya con la ubicación, por acá está más o menos la cabecera del municipio. Pasamos a mirar un poco ya en uno de los planos pues del proyecto, cómo son y están distribuidas las obras del proyecto. Entonces acá tenemos la quebrada Ovejas marcada, va bajando, buscando hacia el Valle de Aburrá, hacia el río Medellín, hacia Barbosa. Identificamos entonces que en este tramo de acá, aquí va bajando, se encuentra con la quebrada Pantanillo y sigue bajando. Pasa por aquí el puente de las Ánimas, que es la vía hacia la vereda San José, y sigue bajando. De aquí todavía de ahí todavía la quebrada sigue bajando mucho más hasta llegar a la zona de Latillo, ¿cierto? En esa parte.
Entonces, al identificar el potencial que llamamos desde la ingeniería de aprovechar desde este punto hasta este, ¿por qué ahí? Porque está concentrado el salto y porque la construcción de las obras permite hacer una mayor generación. Lo que hacemos es todo lo que les conté, la captación en este punto, la conducción se va yendo por acá por un lado, se va alejando del río. Mientras el río sigue bajando muy rápido, nosotros nos vamos más despacio por un lado, por los potreros, por la zona del lado, con la tubería a más baja presión, y finalmente lo que hacemos es que se clava en una tubería y finalmente se encuentran en este punto, que es donde está lo que llamamos la casa de máquinas. La casa de máquinas estaría ubicada en la confluencia, muy cerca de la confluencia de la quebrada Pantanillo con la quebrada Ovejas. Por aquí arriba está la vereda La Tolda, que es vereda de Barbosa, aquí es donde les contaba. Esta parte es territorio de Barbosa y es territorio de Corantioquia. Todo esto para acá es territorio de Cornare y hace parte de las veredas que hemos ido mencionando. ¿Y qué son estas otras manchas y todos estos símbolos que se ven acá? Pues que para construir un proyecto de estos hay que mover tierras, hay que hacer unos movimientos, unas excavaciones para poder llevar la tubería en una brecha y demás. Entonces tenemos lo que llamamos la infraestructura como asociada. Ampliación de algunas vías, hay que hacer apertura de algunas vías en unos tramos puntuales. Por ejemplo, acá tomamos después del puente de las Ánimas que va hacia San José, hay que hacer una derivación de una pequeña vía, se hace un puente sobre la quebrada Ovejas y se llega a Casa de Máquinas. Ese es un tramo de unos 300, 400 metros de vía que hay que hacer nuevo, pero es para el proyecto, para poder acceder al punto que nos interesa para hacer la Casa de Máquinas. En la parte de arriba, por la vereda Guamito, también hay que ampliar algunas de las vías de esa zona específica y poder desarrollar el acceso a diferentes puntos de los frentes de construcción. Esto termina siendo en la parte alta como una carretera donde se hace una banca abierta y la tubería va a quedar enterrada, ¿cierto? Esa es la parte que hay que mover tierras. Y además tenemos unos parches como grises, que es lo que llamamos los SODMES o las zonas de depósito de material estéril. Son zonas donde va a quedar almacenado ese material después de que se excava, son unas zonas de relleno bien afirmado que al final se termina revegetalizando para que no altere pues, las formas del paisaje. Entonces tenemos unas cuatro zonas aquí que tienen que ser estudiadas para no afectar los cauces de agua, para que tengan cierta conformación geográfica y no sean inestables. Entonces tenemos unos 4 en esta zona y otro planteado en la vía hacia San José, queda un poquito como separado de las demás obras, que estaría pues en esta zona, sobre la margen izquierda de la vía, yendo hacia el corregimiento, hacia la vereda de San José, hacia la centralidad de la vereda de San José. Entonces ahí se inscriben todas las obras del proyecto. ¿Qué nos está faltando? Una línea de transmisión, que estamos, digamos, iniciando ese estudio, que es pequeña, no son las torres grandes, pues que se ven de 110 kilovoltios, unas torres más pequeñas, que van a salir para conectar el proyecto buscando hacia la zona de Barbosa, muy probablemente Barbosa o Girardota. Hay que entregar la energía a una subestación de EPM donde se hace ya la medición de la energía para poder vender la energía del proyecto, ¿cierto? Aprovecho para contarles ahí entonces el esquema. Es un proyecto que se concibe como un proyecto de pequeña central de generación hidroeléctrica, como un proyecto privado. Digamos que el mercado colombiano lo permite, un privado hace la inversión, en este caso Integral estará con una parte, pero tendremos en futuro la definición de un socio, y esa energía se entrega al sistema nacional, eso está interconectado, esa energía que llega a Medellín, a Barbosa, a las redes de la zona de estas veredas, todo a través de la red existente pública, únicamente habría una línea nueva que conecte para allá, y esa energía se vende al mercado eléctrico, digamos que es parte de la infraestructura que se requiere para el crecimiento del país. Bien, entonces aquí ya vimos como las diferentes obras, la ubicación del proyecto. Desde la ingeniería pues representamos los planos de esta manera con cada uno de los elementos. Aquí tenemos nuevamente la quebrada Ovejas, va hacia este lado. Tenemos la obra de captación, tenemos la conducción de baja presión, un tanque de carga, sigue la tubería de baja presión por todo esto. Y en el tramo final ya se diseña la tubería de mayor presión y llega a la casa de máquinas donde ya hay una zona de excavación como una plazoleta, se genera la energía y se entrega nuevamente el agua a la quebrada cerca de su confluencia con la Pantanillo. Si miramos un perfil de la zona, al principio el agua va, digamos, con una baja pendiente, una tubería de baja presión, luego viene con mucha mayor pendiente y llega a la casa de máquinas. La captación, otra obra pues de la que habíamos visto ahora, en la parte alta. La tubería a presiones de este estilo cuando las obras ya están terminadas, lleva unos elementos que se llaman anclajes, lleva unos drenajes y demás.
Aquí ven que el terreno natural se intervino, hubo que hacer unas excavaciones, al final eso por exigencia de la autoridad ambiental debe quedar revegetalizado, debe quedar, digamos, con el respectivo paisajismo y debe tener, digamos, esto es una parte bien importante también, el respectivo acuerdo de compra de los predios o de servidumbre donde están las obras, ¿cierto? Ese es uno de los impactos que tenemos que manejar en el proceso. En este momento estamos identificando de manera muy cuidadosa cuáles son las áreas que va a requerir el proyecto para la captación, para las tuberías, para la casa de máquinas, para los tramos de vía nuevo, porque luego se viene un proceso de negociación de esos predios para poder a la gente que tiene los predios en esa zona pagarle lo justo para poder tener acceso a la parte de construcción del proyecto, ¿cierto? Y la casa de máquinas, este es un ejemplo de otro proyecto, pero más o menos es una infraestructura de este tipo industrial que tiene su sistema de iluminación, de control y para el agua entregarla nuevamente al río. Algunas características, para no dejarlo en números así pues como muy abstractos, la idea es contarles pues un poco. El caudal de diseño es la cantidad de agua que lleva la quebrada. La quebrada Ovejas en ese punto tiene más o menos unos 3,5 a 4 metros cúbicos por segundo, es decir, una quebrada grande, tiene un caudal importante. El recurso, lo sabemos bien, varía en el año, hay meses que es el primer trimestre más o menos, de enero a febrero está más seca, entonces el caudal, si bien este es el promedio de todo el año, en esos meses puede estar en 1,5, puede estar en 2, entonces sabemos que en esa temporada yo no puedo generar a toda máquina con mi central hidroeléctrica, yo tomo el agua que me permite tomar la autoridad ambiental, dejo el caudal ecológico siempre, eso es un compromiso sagrado, se deja el ecológico, se turbina parcialmente en los meses de verano, entonces ahí tengo menos energía para vender al sistema, pero cuando empiezan las lluvias, que valga la pena pues mencionarlo, esta agua viene buena parte del municipio de San Vicente, del municipio de Guarne, esa es la cuenca que está abasteciendo ese punto, entonces cuando empiezan las lluvias, cuando empiezan los caudales a subir, ya la quebrada puede tener 3,8 que es el promedio, puede subir a 4, a 4,5, entonces yo ahí puedo turbinar a toda máquina en ese tiempo, siempre respetando el caudal ecológico. Estamos hablando entonces de una quebrada de tamaño medio, de muy buenas características, estamos hablando de 235 metros de desnivel, esa es la diferencia entre el punto donde tomo el agua y donde la vuelvo a entregar, es un salto interesante, un salto medio. Estamos hablando, algunos de los otros son datos ya técnicos de la longitud de la tubería, cuánta distancia más o menos vamos a alejar el agua del cauce hasta volverla a entregar, ya midiendo por la tubería, por esa conducción, alrededor de 2 kilómetros más o menos, ¿cierto? Esa sería la distancia midiendo por acá por la conducción, ¿cierto? Aquí se ve más o menos unos 1.900 metros, ¿cierto? Como les decía, alrededor de 2 kilómetros son las obras que tenemos que construir en ese corredor, ¿cierto? 2 kilómetros para un salto de 235 metros. ¿Qué más es importante? Una central hidroeléctrica, su característica clave es la potencia, cuánto puede generar de manera instantánea. En este caso son 7,4 megavatios, ¿cierto? 7,4 megavatios es un tamaño relativamente pequeño dentro del sistema, un proyecto del tamaño pues de este que está como tan en boga que es Hidroituango son 2.400 megavatios, ella es una central de un tamaño que abastece una ciudad o 2 ciudades completas. Una pequeña central, digamos, convencional como las que se han manejado recientemente son 20 megavatios, centrales, no sé si conocen de pronto las que han desarrollado en Cocorná, como el Popal, son centrales de unos 20 megas, una inversión un poco más grande, y ya hay pequeñas centrales, muchos mini centrales que llamamos como la de Río Abajo, que es de 1 megavatio, ¿cierto? Entonces son tamaños más pequeños. Esta energía que permite generar esta central da para abastecer aproximadamente, ahorita hacía las cuentas aquí, alrededor de unos 18.000 hogares. Si yo pudiera tenerla en el momento, recordemos que como la hidrología varía y el río cambia, entonces en verano no tengo toda la capacidad, yo no puedo, esta es la máxima que puedo generar, pero en verano puedo estar generando unos 3, 4 megas en esos meses críticos, pero cuando tengo todo el agua puedo generar 7. Pero en promedio podemos tener esa idea, unos 18.000 hogares, es decir, alrededor de 3 municipios como San Vicente podrían abastecerse. Que quede claridad que la energía no llega directamente a San Vicente, sino que se inyecta a la red y se distribuye por todo el sistema. Entonces parte de esta energía llegará a Medellín, a Barbosa y se distribuirá pues por esa zona. La tubería de conducción, les decía, alrededor de 2 kilómetros, y las vías, la suma de todos los tramos de vía que se deben construir para poder llegar a los frentes son alrededor de 1,6 kilómetros, ¿cierto? Pero sí van a utilizar en el proceso de la obra
vías existentes, ¿cierto? Entonces hay un tema del plan de manejo de las vías, de no hacer un deterioro de esa infraestructura que va a ser compartida por la comunidad. Digamos que ahí vamos a llegar nosotros con unos equipos que son volquetas, que son máquinas que van a transitar durante el periodo de construcción del proyecto, perdón, que puede ser del orden de 2 años más o menos la fase propiamente de obras, ¿cierto? Muy bien, ahora Néstor nos va a contar un poco más del proceso del estudio de impacto ambiental, donde vamos a detallar ya un poco más de cada uno de los componentes que se estudia, que se ha encontrado, para que ustedes tengan claridad. Es un proceso bastante reglamentado, como ven ahí, y que tiene que cubrir una serie de lista de chequeo para que podamos pasar, digamos, ese examen ante Cornare y la autoridad nos pueda dar la licencia ambiental. Gracias, Manuel. Entonces, sí, les voy a contar básicamente cómo funciona el esquema general de una licencia de un proyecto ambiental con Cornare, que vale la pena mencionar, es una de las autoridades regionales como más juiciosas y que más seguimiento le hace a los proyectos. Entonces, ellos tienen un esquema de alrededor de unos 11 o 12 capítulos, lo que llaman términos de referencia. El que aplica para la PCH Guamito es términos de referencia para centrales generadoras de energía, centrales hidroeléctricas, perdón. Ellos modificaron los que emite la ANLA en el 2017 y los vuelven mucho más exigentes y sacan su versión en el 2018, que es la que aplica para Guamito. También nos rige la metodología de estudios ambientales de 2018, que la emite la ANLA, y el compendio de normas ambientales que se agrupa en el decreto 1076 de 2015. Entonces tenemos unos primeros capítulos que es generalidades y descripción del proyecto, que es la parte técnica como tal de lo que está asociado al sistema de obras que tiene el proyecto, y ya tenemos otros capítulos donde caracterizamos el área de influencia, establecemos unas áreas de influencia, hacemos una zonificación que ya les voy a ir contando los resultados. Entonces, la parte técnica de los diseños, que es la que ya les contó Manuel, es seguida de una parte que es caracterización. Se caracterizan 3 medios: el medio abiótico, como la parte física, el suelo, el agua, la atmósfera y el paisaje; el componente biótico, fauna, flora y comunidades acuáticas; y el social, que es ya asociado a actividades de arqueología, lo que se dedica a la gente y más o menos cómo se está comportando la economía, la cultura y la tradición en la zona de estudio. Entonces, la caracterización es uno de los capítulos más gruesos y que nos toman más tiempo en un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque yo necesito saber a dónde voy a entrar. Yo necesito saber qué existe, cómo es el estado actual, para entender cómo es que el proyecto los va a afectar. ¿Listo? Entonces es uno de los capítulos a los que más le dedicamos tiempo, es lo que nos acerca a las comunidades, nos permite precisamente ir al territorio, mostrar a ver cómo es el proceso de suelo, pérdida de suelo, las coberturas vegetales, cómo están siendo afectadas, qué porción es natural, qué porción está siendo afectada por las actividades de la gente. En calidad de aire, cómo estamos, si las vías están afectando la calidad de aire, si algún tipo de actividad económica está afectando esto, y las poblaciones de fauna locales, precisamente cómo se está dando esa interacción humano-hombre con ellos. Listo. Entonces, nosotros lo que buscamos es, en el estudio de impacto ambiental, es la identificación y la evaluación de impactos. Por eso les decía, es tremendamente importante para nosotros saber cómo es el estado actual. Y eso nos va a permitir establecer las alteraciones que se puedan presentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claridad de que el proyecto debe respetar el estado actual en la zona. El proyecto no puede afectar ni puede perjudicar a los pobladores de ninguna manera. A los pobladores y a los ecosistemas, la parte, digamos, natural que hay en la zona. Por eso el proyecto establece unos planes de manejo ambiental que buscan prevenir, mitigar, corregir o compensar aquellos impactos negativos que bien, de manera, digamos, antrópica ya se están generando, pero el proyecto puede llegar a potenciar. ¿Listo? Entonces, la idea es prevenir, es acciones
que se vengan a futuro. Mitigar es reducir el efecto de aquellas que ya se están generando y que de ninguna manera yo pueda prevenir. Y corregir es precisamente como, es una parte bien compleja, pero es retornar lo afectado a un estado inicial. Y compensar son acciones para reponer lo afectado con algo similar o más beneficioso. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un poquito los resultados de la parte abiótica y biótica. Nini nos va a mencionar un poco de la parte socioeconómica. Entonces, el proyecto, bueno, Manuel les mostró, a grosso modo les mostró el esquema general del proyecto, y aquí ustedes ven que hay una mancha como rosada asociada al proyecto. Eso es el tipo de suelo que hay en el proyecto, que es el batolito antioqueño. Entonces, tiene una particularidad el batolito antioqueño, que es una roca ígnea en general de gran tamaño que se encuentra a mucha profundidad de la tierra y es pues por debajo de los 30 a 40 metros. Y es que esta roca es muy compleja su manipulación. Entonces el proyecto, digamos, requiere o va a requerir traer ese material de otras canteras, los que va a requerir para hacer el proceso de construcción. Sin embargo, toda esa tierra, toda esa capa de suelo orgánico va a ser depositada en los diferentes SOTMES que les mencionó Manuel. Realizamos una caracterización de calidad de agua. Necesitábamos entender precisamente para saber qué tanto podemos aportar, qué tanto podemos tomar del cuerpo de agua para el aprovechamiento energético. Necesitamos entender el comportamiento del cuerpo de agua a través del año, que es un periodo hidrológico completo. Entonces, realizamos la caracterización físico-química en 10 puntos diferentes, de los cuales 4 estaban directamente asociados con la quebrada de Ovejas, y los otros puntos que son potenciales de afectación por el proyecto. Entonces, les cuento, principalmente el cuerpo de agua más grande que se encontró en la zona fue Ovejas. En realidad es un cuerpo de agua que tiene un caudal muy grande y muy constante a lo largo del tiempo. Aquí pueden ver unas fotografías de la quebrada de Ovejas en diferentes partes del proyecto. De manera general, la calidad del agua en la zona es aceptable, o sea, es buena. Y algo que quisiera mencionar es, digamos, aquí les presento diferentes parámetros que están asociados a nivel de oxígeno en el agua, nivel de materia orgánica disuelta en el agua y diferentes contaminantes. Nos pareció muy curioso estos resultados porque en la zona hay bastante irrigación de agroquímicos. Ellos se dedican mucho al cultivo y uno ve, cuando uno está muestreando en estas zonas, uno le huele constantemente a pesticida y en el agua uno encuentra los tarros de agroquímicos. Entonces estos resultados en realidad nos sorprendieron, pero pueden ser explicados principalmente por el fuerte caudal que tiene el cuerpo de agua. Otros tributarios que tiene, que son la quebrada del Maní, y otros tributarios que no tienen nombre, como pueden ver, son pequeños tributarios. También presentaron una calidad de agua muy buena, pero son principales... son cuerpos de agua que se forman por procesos de escorrentía naturales. Entonces las lluvias generan las erosiones sobre la tierra y generan estos canales de escorrentía. Y la quebrada Pantanillo, que aunque no tiene afectación, la comparamos para ver cómo estaba comparado con Ovejas, y Pantanillo tenía peor calidad de agua que Ovejas. Listo. Hicimos una caracterización de la calidad del aire. Hicimos un aforo vehicular, medimos cuántos vehículos y qué tan seguido estaban. Monitoreamos 2 puntos diferentes que son, bueno, cerca en Barbosa, cerca a una Y que nos manda a Guamito, y la otra a San José, y un punto cerca a un puente peatonal que hay por la quebrada en la vereda Guamito. Entonces, principalmente, claro, como es por la vereda Guamito, tenemos un menor flujo vehicular, dio significativamente más bajo a lo que tenemos en San Vicente, a lo que tenemos en Barbosa. Y lo que principalmente transcurre en esta zona son motos, y en muy baja proporción tenemos automóviles, camionetas y buses. Tenemos que recalcar, en esta zona las personas se mueven principalmente, o ya sea por la escalera o por motos. ¿Listo?
También hicimos unos muestreos de material particulado con una gramera de escala 10 de dióxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro, y en general para PM10 nos dio que el resultado está por debajo del límite anual y del límite diario, es decir, que para la zona tenemos una calidad de aire muy buena. Lo mismo para dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. En cuanto a calidad del ruido, bueno, también estas estaciones se repartieron a lo largo del proyecto y se encontró que principalmente el mayor ruido ruido ambiental que se encontró fue en el periodo nocturno de un día no hábil. Digan ustedes, digamos, un sábado por la noche o un domingo por la noche. Y los sonidos emitidos principalmente fueron fauna local y el tránsito de automóviles y motocicletas. Estos resultados sí están muy cercanos al límite permisible. Permisible es que llegue a ser detectado fácilmente por el oído. ¿Listo? En cuanto a la caracterización biótica de la zona, entonces en flora, primero nosotros hacemos una verificación de las coberturas vegetales que encontramos, de acuerdo a una metodología establecida por la ANLA. Nosotros para Guamito encontramos 6 diferentes coberturas. Coberturas que llamamos naturales, como el bosque de galería, vegetación secundaria baja y vegetación secundaria alta, y coberturas antropizadas como son mosaico de cultivos, pastos limpios y pastos arbolados. Entonces, encontramos que en su mayoría los árboles de talla grande fueron pino ciprés, punta de lanza, 7 cueros, espadero y sangre de drago. Son como los árboles más grandes que encontramos. Estos árboles en general en la zona no son utilizados como maderables. Listo. Entonces aquí tenemos un 7 cueros y hay un punta de lanza, que son los árboles más abundantes. Encontramos 122 especies de especies arbóreas, 90 géneros y 52 familias. Entonces, como les decía, las más abundantes son 7 cueros y punta de lanza. Como es una zona tan intervenida, estas son especies pioneras, son especies que colonizan muy rápido nuevos territorios, creciendo muy rápido. Como crecen tan rápido, entonces su densidad de madera es muy baja, por eso es que no son especies maderables. Encontramos especies epífitas, que son especies que o bien sea crecen sobre los árboles o se aprovechan de otros árboles que ya están formados para su crecimiento. Encontramos 103 especies y 12 de ellas son especies vedadas. ¿Listo? Veda pues es un trámite adicional que pide la ANLA para precisamente hacer aprovechamiento, seguimiento y protección de estas especies. Entonces tenemos aquí una especie de epidendrum, que es una orquídea. Tenemos aquí una bromelia, de las más grandes que encontramos, y un helecho marranero o helecho árbol, que también son bien comunes en esta zona, sobre todo en unos sitios donde están más próximos de los bosques de galería. Y algo muy curioso que nos ocurrió, como llevamos, digamos, un año desarrollando los estudios en la zona, hemos encontrado que se encuentra en constante fluctuación, digamos, las coberturas naturales. Hemos encontrado que la gente ha empezado a quemar el monte, lo que ellos llaman monte, el bosque, precisamente para ampliar sus cultivos. ¿Listo? Entonces, encontramos de especies de aves 102 especies, 2 endémicas, 1 amenazada, 10 casi amenazadas y 13 de ellas migratorias. Aquí les muestro un cacique candela, un colibrí y un carriquí. ¿Cómo es? Carriquí. Listo. Son como de las especies son especies comunes, pero son muy llamativas y muy vistosas, pues comunes en lo que es la parte de Antioquia. Listo. Listo. De mamíferos encontramos 15 especies apenas, ningún mamífero grande, ningún jaguar, ningún puma, nada de eso. Encontramos 15 especies, 1 endémica y 3 migratorias. Aquí les presento una ardilla, que es en realidad una ardilla andina, que es una especie que poca información tenemos para Colombia. Un murciélago, que son también especies comunes de importancia ecológica al ser polinizadores, y armadillo o gurre, que es una especie cazada para consumo, y encontramos huellas de guagua. Listo.
Para anfibios y reptiles encontramos 5 especies de anfibios y 6 de reptiles, 9 endémicas. Encontramos una salamandra del género Bolitoglossa, que en realidad es muy curioso porque poco se tiene registros de estas especies en este tipo de estudios. Y pues bueno, tenemos una Pristimantis y un lagarto del género Anolis. Estos dos sí son especies comunes. En ecosistemas acuáticos, entonces, como les decía, de la mano, cuando hacíamos calidad de agua, hacíamos muestreos de comunidades acuáticas. Entonces, muestreamos perifiton, que son algas que crecen sobre las rocas o materia orgánica, la lama que llaman, macroinvertebrados, que son insectos acuáticos, y peces. Voy a detenerme un momento, voy a hacer mucho énfasis en los peces porque solo encontramos 3 especies, todas estas del género Astroblepus, que el género común es capitán. Son especies que son de pocos movimientos, no presentan migraciones importantes, no hay muchos estudios sobre esta especie para Antioquia y, digamos, la calidad del agua, como les decía, es tan mala que en realidad los peces se han ido acabando, y la gente incluso nos decía como, ¿para qué busca peces si nosotros sabemos que ahí no hay peces? Eso es perder el tiempo. Ni siquiera ellos utilizan, digamos, ellos no tiran charco en esa zona precisamente por la desconfianza que le tienen a la calidad del agua. Listo, lo va a pasar eso. Quisiera también pues como enfatizar en algo. Todos estos datos que muestra Néstor son producto de estudios de equipos especializados que están en campo, que tuvieron interacción con la comunidad de alguna manera. Algunos amanecían y salían de madrugada a tomar, dependiendo si eran aves, si eran reptiles. Entonces, digamos, cada uno con su equipo especializado, los biólogos, los que iban por el tema de flora, para poder presentarle a la corporación de la manera que lo exigen todos los requisitos. Además, cuando miramos lo de los árboles y especies vedadas, a diferencia de lo que desafortunadamente ocurre en los territorios, que el dueño pues, de un territorio va y tumba el monte y después pregunta o ve si lo sancionan. En este caso, al ser un proyecto formal de una empresa formal que tiene que pedir un permiso, cualquier árbol que vayamos a talar, por donde vaya a pasar el bulldozer para abrir la brecha para la tubería, tiene previamente que ser estudiado y tiene que tener el permiso. Cuando hay un permiso de veda nos tocó solicitar, nos va a tocar compilar el estudio hasta Bogotá, ¿cierto? Ministerio de Ambiente, esta es la especie, con el GPS la medida, estas son las coordenadas, esta es la foto, para poder tener todas las autorizaciones respectivas para en el momento de las obras no incumplir la ley. Eso, digamos, es importante, que es garantía del desarrollo del proceso. Le paso entonces a Nini. Bueno, yo les voy a explicar un poco el relacionamiento con las comunidades. Como les decíamos al principio, con ellos desde un principio les hemos contado qué es el proyecto, hemos estado con ellos en diferentes espacios reuniéndonos y contándoles también, pues, o preguntándoles a ellos más bien cuáles creen que sean los impactos que pueda generar el proyecto. Entonces, las socializaciones del proyecto se hicieron en 6 espacios diferentes, las 4 veredas del área de influencia, que son Cantor, San José, Guamito y la Tolda de Barbosa, y en las 2 administraciones municipales, en Barbosa y acá en San Vicente también se hizo la socialización con el alcalde y algunos secretarios de despacho. En ese espacio se les contaba qué es el proyecto, pues algo más o menos como los que les estamos contando el día de hoy, pero sin los estudios, porque todavía no habíamos como empezado, sino que estábamos contando que íbamos a empezar todo el tema de estudios en la zona. Posteriormente, con las comunidades, nos reunimos y les preguntamos cuáles consideran ustedes, ya conociendo el proyecto, que pueden ser los impactos que se generen en cada una de estas comunidades, teniendo en cuenta las actividades, las obras que se iban a generar en cada vereda. Entonces, con ellos pues hacíamos espacios y grupos de trabajo en los que definíamos esos impactos, se escribieron en unos carteles y luego eran firmados por alguna de las personas de la comunidad. Es importante mencionar que para ellos los impactos que genera el proyecto realmente son nada, pues porque ellos consideran que es más bien como un beneficio, algo provechoso, que venga un proyecto pues como a la zona, que pueda generar empleo para la comunidad,
pero así como impactos grandes, pues por lo que les explicaban ahora de el proyecto y su capacidad de generación de energía, pues consideraban que el impacto no iba a ser algo pues como que ellos tuvieran que salir de su zona de confort o dejar de trabajar en la agricultura, pues no iba a pasar. Entonces fue algo pues como muy positivo. Y posteriormente hicimos una evolución de resultados donde les contábamos lo que les estamos contando hoy, qué fue lo que encontramos en las zonas, qué tipo de especies, pues algo igual a lo que les estaba contando Néstor. A cada una de las veredas fuimos y les contamos qué fue lo que encontramos. Y también cómo estaban ellos conformados en sus comunidades, las juntas de acción comunal, pues todo el estudio desde lo social que nosotros hacemos para ellos. La información social se toma de dos partes. Una es el SISBEN, que es pues como la base de datos más importante para nosotros de los municipios, y lo otro es en el primer espacio, les preguntamos a ellos directamente cómo están conformadas sus comunidades, si hay juntas de acción comunal, a qué se dedican principalmente, cuál es su actividad económica, pues que ellos nos cuenten cómo es su comunidad, porque pues para nosotros no entrar como a inventar, sino que sea un estudio basado desde la comunidad, que es lo que nos toca a nosotros en lo social. En esta participaron 64 asistentes en estas últimas reuniones en cada una de las veredas. Fue pues también una participación positiva para nosotros, porque siempre las comunidades están como interesadas en saber qué es lo que está pasando con el proyecto. Bueno, de esta caracterización social, pues es importante rescatar que evidentemente la agricultura es su principal actividad económica y que encontramos que hay alrededor de unas 1000 personas en edad de trabajar, pero también encontramos niños que trabajan en las comunidades, pues eso se ve mucho en el campo, ¿cierto? Que de pronto en el momento en que los niños no están estudiando, pues ayudan a los papás en la siembra de sus cultivos. También se hizo un estudio de arqueología, pero entonces Néstor nos va a explicar cómo esa parte, desde lo social, también está el tema arqueológico. Listo. El tema arqueológico es un tema, digamos, que no está contemplado como tal con Cornare, sino que existe en Colombia una institución que se encarga de hacer seguimiento en la parte arqueológica de los proyectos, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces, ellos se encargan de hacer, digamos, hacen las veces de lo que es una autoridad ambiental, solo que ellos sí ejercen en todo el territorio. Todo proyecto que requiera arqueología debe pasar por el ICANN. Y es muy bonito porque funciona como propiamente es esto, que es un proyecto de investigación en las zonas de trabajo. Entonces, yo le presento ante el ICANN una propuesta de investigación y casualmente, mientras hacíamos esa verificación de información, nos dimos cuenta que la zona donde están las veredas Guamito, San José del Cantor, es una zona muy interesante en el contexto arqueológico. ¿Por qué? Porque es la zona, es la confluencia de dos zonas con potencial arqueológico muy interesante, que es la parte de Nare y la parte de lo que es Barbosa y Medellín, que históricamente han sido muy conocidas por dos comunidades arqueológicas muy diferentes la una de la otra, y entonces Guamito resulta estar en el punto intermedio de esas dos, lo que nos llevó a preguntarnos como listo, ese punto que es tan perfectamente intermedio, ¿a cuál de las dos se parece? Entonces les voy a contar más o menos cómo es el proceso de investigación que se hizo. Entonces, para encontrar fragmentos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A través de todo el territorio, hacemos unos sondeos sistemáticos que son básicamente unos huecos, como uno va a ir, digamos, ellos lo veían como guaqueando, entonces les generábamos curiosidad porque, bueno, ustedes qué están haciendo ahí buscando oro, pues porque nosotros íbamos y abríamos una cantidad de huecos por toda la zona. Entonces, bueno, les explicábamos que estábamos buscando una serie de fragmentos, que es el proceso de socialización que se debe hacer, y resulta que encontramos 240 fragmentos cerámicos y 6 artefactos líticos. Entonces, encontramos 240 fragmentos de este tipo que simplemente el equipo arqueológico empezaba a descifrar y notaba que eran partes o pequeñas partes que habían quedado de
de vasijas que habían sido utilizadas en la zona. Se encontraron una serie de vallados, bueno, que son muy comunes en realidad en la zona para dividir los predios. Pero entonces fue bastante interesante y en el proceso precisamente está bien complejo encontrar una asociación entre alguna de las dos regiones porque el material es demasiado viejo. Entonces ahí estamos en el proceso de investigación con la arqueología. Paso a contarles un poco como de los tiempos, del proceso, para que ustedes también lo tengan presente en la planeación futura y demás. Digamos que estamos en la fase previa requiere todavía culminar los estudios de impacto ambiental, radicar los documentos, someterlos a Cornare, que Cornare haga su evaluación, normalmente se hace una visita, y podríamos hablar de un proceso, estaríamos radicando agosto, septiembre más o menos el documento. Luego de ahí puede haber un proceso de unos 6 meses en que Cornare haga la evaluación, valga decir que ese proceso, ustedes como municipio, como consejo, digamos, tienen la posibilidad de hacerse partícipe en Cornare, pueden hacerse como parte interesada para que cualquier documento importante que salga, cualquier pronunciamiento de Cornare, pues les sea notificado. Creo que es una medida interesante para que estén informados del proceso. Igual nosotros estaremos en la medida de lo posible haciéndoles saber de qué novedades hay con el proyecto. Cerrar la fase de estudios, tenemos que culminar todo lo que llamamos la factibilidad, que mientras Cornare está evaluando, cerramos, digamos, todo ese estudio, consolidar el presupuesto del proyecto, cuánto cuesta el proyecto, cuánta energía esperamos que genere, cuáles son los diseños de las obras y demás. Luego viene el proceso de cierre financiero, que es muy importante, la identificación de ese socio que les hablé, que pueda tener, digamos, un perfil adecuado, que nos preparemos para conseguir los recursos en el banco. Este es un proyecto que puede valer del orden de 40.000, 50.000 millones de pesos, es una inversión importante que debe estar muy bien fundamentada en estudios, en los riesgos, se tiene que avanzar en el tema una vez tengamos licencia ambiental de gestión predial, de adquisición de los predios, de negociaciones y demás de las servidumbres. Entonces digamos que todo eso es preparación para poder llegar a la fase constructiva, ¿cierto? Se decide entonces que se va a realizar la obra, es una obra que digamos como imagen es parecido a una obra de una vía nueva, en el sentido de ahí va a haber unos temas de vecindad, de por dónde van a abrirse los nuevos caminos, dónde se van a instalar las nuevas obras que son parecidas de alguna manera a las alcantarillas grandes que se hacen en una vía nueva. Entonces digamos que es una obra muy tipo constructiva lineal, ¿cierto? Entonces viene la fase constructiva, va a aparecer movimientos de algunas volquetas, de material triturado, de cemento. Entonces digamos que buena parte de esos impactos que hemos identificado se remiten a las vías por donde van a circular estos vehículos, triturado de material, algunos temas de uso del agua y demás, con todos los permisos. Podemos hablar más o menos entonces que esa fase previa puede tomar alrededor de 1 año y medio, ¿cierto? En esta primera parte, es decir, mientras dejamos todo listo para que el proyecto se pueda declarar como viable y conseguir los recursos para poderlo ejecutar. Luego una fase de construcción más o menos de 2 años, puede ser un periodo de referencia, 2 años, donde hay un periodo de más obras civiles al inicio y donde los últimos 6-7 meses son ya muy de instalación de los equipos. En algún momento entrarán una tractomula con unos equipos pesados que se llevan hasta la casa de máquinas y se instalan, se hacen unas pruebas y demás, se dejan las zonas de depósito adecuadas para que la comunidad, digamos, no sea afectada. En algunos casos se les devuelve a los mismos propietarios para que utilicen esas áreas, quedan conformadas con terrazas y demás, y digamos que se termina la construcción y entra el proyecto en su fase operativa. En la fase constructiva viene la parte de generación de empleo. Hay que decir también que por la ubicación del proyecto, si bien estamos en San Vicente, una buena parte del relacionamiento va a ser desde Barbosa, ¿cierto? Medellín está ahí al lado, entonces todo lo que tiene que ver con tránsito, buena parte de personal puede originarse en la zona de abajo de Barbosa, digamos, pero hay unos temas de obligación de ofrecer empleo pues al municipio principal, que en este caso es San Vicente, entonces que se les pueda, digamos, definir unos cupos de empleo, pero también sabemos que la zona es una zona de por sí atractora generadora de empleo, más bien, por los cultivos y demás, gran parte del año, más bien a la zona llega gente a trabajar en los cultivos. Entonces hay un tema de manejo de toda la parte de empleo, y una vez pase ese tiempo constructivo, 2 años, 1 año y medio, digamos, de pico de mayor generación de empleo,
pues ya viene la fase operativa del proyecto. La fase operativa del proyecto es una fase donde no va a haber una generación de empleo significativa, digamos que va a haber un personal de planta relativamente poco, 8 personas, 10 personas máximo, que van a estar con un carácter técnico operando los equipos, algo de vigilancia, de mantenimiento de los caminos. Entonces digamos que en su fase operativa como tal no se da una generación masiva de empleo, eso es importante tenerlo presente. Y es la vida útil, entonces van a tener el proyecto ahí en la zona 15, 20, 30 años generando, digamos, con su operación típica pues del agua, pasando por los equipos y volviendo a llegar a la misma quebrada, ¿cierto? Y normalmente pues por este tipo de estudios se hace como una definición del posible abandono y de cómo se restablecen, digamos, los ecosistemas y demás. Eso es importante para tenerlo allí presente. Yo creo que aquí ya con esto podemos pasar entonces a recibir por parte de ustedes las inquietudes, comentarios, el tipo de sugerencias que tengan para el desarrollo del proyecto. Es un buen momento para incorporar algunos temas que surjan en el EIA. Yo paso y les cuento un poquito el tema, pues me anticipo alguna inquietud que muy probablemente van a tener de la generación de recursos para el municipio, ¿cierto? Entonces estamos hablando por la parte de empleo durante construcción, ese es un tema. Cuando estamos en una central hidroeléctrica por debajo de los 10 megavatios, aquí estamos en 7,4, lo que llamamos las transferencias del sector eléctrico, que es una figura que por ley se define, en la cual un porcentaje de la generación de energía, el 6%, se asigna a los municipios de la cuenca, es decir, de donde proviene el agua que estamos aprovechando, y a la Corporación Autónoma de la Cuenca, se hace una asignación de recursos donde se entregan esas transferencias año a año. Digamos que lo reciben muchos de los municipios vecinos de acá, pues obviamente el Peñol recibe una gran cantidad porque tiene grandes centrales hidroeléctricas allí. En un proyecto como estos, como tal, por ley no está definido por debajo de 10 megas las transferencias, que en ese caso sería un ingreso para el municipio. Está obligado lo que llamamos la concesión de agua, que es el uso del agua y se le paga esa cornare, ¿cierto? Sin embargo, estamos analizando esa opción, creemos que es viable, en la que el proyecto sí genere transferencias, es decir, nos pasamos voluntariamente como si tuviéramos 10 megas y podamos otorgarle al municipio, en este caso de San Vicente y de Guarne, que son los dos que tienen cuenca, pues unos recursos anuales que les puedan, digamos, ayudar ¿en qué ayuda? La ley 99 lo define, no es para cualquier cosa, es para saneamiento básico, solo un 10% de eso puede ir a gastos de funcionamiento, pero es un apoyo importante para acueductos veredales, para temas de saneamiento básico y demás. Entonces la idea es poderlo poner allí como un compromiso del proyecto para que genere unos recursos importantes. ¿De cuánto estábamos hablando? Alrededor de las cuentas iniciales que hacíamos era para el municipio, son alrededor de 200 millones anuales para municipio y corporación, y de esos 200, la mitad más o menos para los municipios, estamos hablando de unos 100, pero Guarne tiene como un 15%, entonces estamos hablando de 85, 90 millones de pesos aproximadamente, eso depende del precio de energía y otras cosas, que podrían esperarse como recursos de ley de transferencias para el municipio para programas de saneamiento básico. Ese es, digamos, un recurso con el que una vez el proyecto quede, digamos, formalizado en esa figura, puede contar el municipio con ellos. Y el otro es una inversión obligatoria del 1% para fines ambientales. Dependiendo del presupuesto del proyecto, la estimación que hacemos en este momento es del orden de unos 500 millones de pesos, una única vez, que se destinan a preservación del recurso hídrico en la cuenca, ¿cierto? Estamos pensando, lo hemos desarrollado en otros proyectos, con la figura de Banco 2, ¿cierto? Con Cornar, en el cual una serie de familias se les hace un pago mensual para que conserven el bosque, para que tengan, digamos, un sustento durante un periodo de tiempo, y de esa manera a los campesinos les llega la platica y ellos, con unos monitoreos que les hacen anuales, pueden saber que se están cuidando el bosque, y eso es plata que sale del proyecto, del 1% ambiental, y que les permite, digamos, gana, pues ellos reciben ese ingreso y a la vez también el agua se está cuidando y no se está deforestando. Entonces digamos que son como los dos temas principales que vemos. El otro tema que ha surgido de la inquietud, pues, de las comunidades es el tema de las vías, ¿cierto? Cómo el proyecto va a usar una serie de vías veredales, sobre todo para que lo ubiquemos allí, como les decía ahora, lo que es desde Latillo hasta la zona del proyecto va a haber un tránsito pues esporádico de vehículos, de camiones, de cemento, de insumos, de personal,
Entonces ahí va a haber una afectación que es más del lado de Barbosa, pero también una parte va a entrar por la zona de lo que llamamos la Tolda, el Puente de las Ánimas y allá la zona como hacia la vía de San José. Y la otra zona que va a tener cierta afectación en tráfico es entonces conectando los dos frentes de la obra, por el lado del Puente de las Ánimas, la zona de la Escuela de la Tolda y subiendo ya hacia la vereda Guamito, que es donde se daría el mayor, digamos, movimiento de vehículos entre los frentes de obra y las zonas de depósito. Digamos que es un movimiento más interno, más local, pero todo eso en el plan de manejo quedará pues bien definido con señalización, con mantenimiento. ¿De qué no hablamos aquí? No hablaríamos de pavimento, pero sí hablamos de mantener las vías con un afirmado, con un buen mantenimiento para que no se les deterioren las condiciones a las personas de la zona, un buen plan de tránsito, todo el tema de seguridad vial, todo el tema de señalización y demás para evitar accidentes en la zona, ¿cierto? Esos, digamos, son algunos de los elementos de beneficios que se identifican del proyecto para la región, más, digamos, una serie de elementos. Estamos construyendo pues como la lista de esas necesidades que podemos desde la gestión social del proyecto colaborar. Digamos, al no ser un proyecto tan grande, serían, digamos, algunas necesidades puntuales que hemos identificado, algunos temas de espacios para la acción comunal, en las 4 veredas pues han sido reiterativos con eso. Un salón de acción comunal, un tema si lo enfocamos más hacia educación, si lo enfocamos más hacia el tema agrícola, pero entonces esa parte, digamos, ya está en el cierre ahora del estudio de impacto ambiental para que sean intervenciones pertinentes y tengamos una política que la clave pues en esto es de buen vecino, ¿cierto? Tener un buen relacionamiento y que las comunidades entiendan que no es que llegó, digamos, un vecino a cubrir todas las necesidades, pero que sí podemos hacer cosas en sinergia y traer, digamos, unos recursos con las administraciones y con la gestión que podemos ofrecer. Entonces, dicho esto, pasamos entonces a las inquietudes. Vamos a tomar nota de lo que ustedes nos quieran comentar o preguntar del proyecto y luego hacemos la atención de esas inquietudes. Bueno, doctor Manuel, muchas gracias. Entonces, como les habíamos dicho al inicio, vamos a abrir el campo de intervenciones a los concejales, toman nota y al final le responden a todos, porque hay algunos que coinciden con la misma pregunta, la misma duda. Entonces los concejales que vayan a intervenir se manifiestan levantando la mano. ¿Todo quedó claro? Concejal John Franco, pueda. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para los compañeros y compañeras de la corporación, para nuestra secretaria. De igual forma, un saludo muy cordial para todos los representantes pues, que vinieron a socializarnos el proyecto hidroeléctrica Guamito. Doña Cecilia, también que nos acompaña el día de hoy, San Vicente Televisión, todos los que nos siguen por las redes sociales. En ese sentido, pues, la verdad es que yo soy uno de los, fui el proponente de que vinieran a socializar. Tuve la oportunidad de estar con ustedes también en la otra socialización allí, en el salón de la alcaldía, sala de reuniones, perdón, y conozco mucho la zona. Entonces yo, cuando escuché que había un proyecto de una hidroeléctrica en esos sectores, pregunté bastante y más que preocuparme, quería darme cuenta y que el municipio, en cabeza del Consejo y la Administración Municipal, y especialmente todas estas comunidades aledañas al proyecto, entendieran y supieran qué proyecto era o qué proyecto se va a desarrollar, cuál es el impacto que vamos a tener en el mismo, cuáles son los beneficios que se puedan tener y qué es lo que estas comunidades pueden esperar del proyecto mismo. Como lo decía yo el que día en la socialización, lo más interesante es que se le dé a conocer a todas estas comunidades del sector, especialmente las veredas pues, que estamos hablando nosotros, nos compete las 3 de San Vicente, que son Guamito, Ovejas y San José, de que estas comunidades entiendan qué es el proyecto y especialmente ellos qué piensan, qué van a tener de beneficio en el proyecto o qué es lo que ellos pueden esperar a futuro, porque muchas veces nos hablan de un proyecto, pero casi no lo socializan y le cuentan a la gente verdaderamente cuál es el impacto que pueda tener en ese sector. Como ustedes mismos lo dicen, yo valoro y he visto pues de que todos los estudios que han hecho juiciosamente de cada una de las corporaciones y las entidades que tienen al respecto cada responsabilidad, lo han hecho de muy buena forma,
lo más interesante es que involucremos toda esta comunidad y que esta comunidad sepa y verdaderamente entienda para dónde va el proyecto y qué es lo que pueden tener ellos como comunidad, digamos, no sé, de beneficio, afectación o lo demás. Veo que está todo muy bien calculado. El proyecto viene ya aproximadamente con un estudio desde enero del año 2017, según eso se empezó pues a la fecha y se demoraría entre dos años y 3 o 4 más o menos para empezar a realizarse, pues a ejecutar el proyecto ya pues como digamos a funcionar. ¿Qué avances tienen ustedes ya con los dueños de los predios para las servidumbres, en donde se van a hacer cada uno de los proyectos? Pues como usted bien lo explica, no va a haber represamiento de agua y eso así, pero tiene que tener predios para construir en cada uno de los proyectos, la casa de máquinas, en fin, construcción de vías y demás, ¿cierto? Y en las especies que se afectan, la reparación que se hace, todo, qué proyectos con las comunidades ustedes de pronto han mirado que se puedan construir en contraprestación y en recompensa al proyecto que se va a generar. Ya una de las inquietudes que yo tenía está resuelta, que son las transferencias que se tienen al municipio, ¿cierto? Porque en ese sentido hay que tener claro de que nosotros somos un territorio y todas estas comunidades tienen de pronto afectaciones, ¿por qué no? Y cuál es la contraprestación que se puede entregar a estas mismas personas en ese sentido. Yo verdaderamente lo único que aspiro es que el proyecto nos traiga un beneficio a estas comunidades sanvicentinas y que el municipio se sienta o entienda que más que cualquier proyecto y demás tenga un beneficio para esas comunidades. Nosotros acá, el día que yo verdaderamente, en las sesiones de que febrero sería, que yo hablé del proyecto del hidroeléctrico de Guamito, el alcalde estaba instalando el periodo de sesiones y dijo que no sabía, que él no lo conocía y que de ninguna forma pues él sabía que allá había un proyecto. Y nosotros le dijimos, pero ¿cómo se le ocurre, alcalde, si usted es la primera autoridad del municipio de San Vicente y hay unos estudios adelantándose de un proyecto hidroeléctrico y usted es la primera autoridad, usted no sabe? Entonces, es más o menos como eso, de que nosotros, como representantes y como autoridad, estemos enterados de primera mano cuáles son los avances del proyecto y qué impacto puede tener en el municipio. Especialmente, reitero, esas comunidades, que se les está informando permanente cuál es el avance del proyecto y cuál es el beneficio o vegetación que pueda tener. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, ¿alguien más va a intervenir? Quedó como todo claro entonces, muy buena la exposición. Yo pueda... No, vea, para mí es demasiado importante, y yo sé que para todo San Vicente en general, lo de los cupos de empleo. Yo les cuento algo más o menos, si bien esa zona de allá es como una zona muy fuerte, muy potente para el sector agropecuario, tenemos otras zonas que no es tanto. Allá se produce mucho frijol y es más rentable que producir en otros sectores del municipio de San Vicente por la calidad del clima, de la tierra y demás. Pero nosotros acá tenemos alrededor de unas 400 personas que diario salen a trabajar a las floristerías del oriente antioqueño, en La Ceja, en Río Negro, en fin. Entonces, que se tenga en cuenta, de pronto, si no es de esa zona, que tenga en cuenta de todas maneras el empleo para los sanvicentinos en una buena proporción. Muchas gracias, pues. Concejal Arlis, pueda. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para la mesa directiva, a la compañera Teresa, Liliana, la secretaria de la corporación y los demás compañeros del Consejo Municipal. También un saludo muy especial para las personas que nos vienen a exponer este proyecto hidroeléctrico Guamito, para las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación.
primer lugar, agradecerle la presencia en el día de hoy, haber aceptado venir al recinto del Consejo para contarle al Consejo y a la comunidad que siguen estas sesiones. Pues, como lo decía el presidente, la verdad que fueron muy claros en la exposición, quedan como que pocas dudas, interrogantes, pero no obstante, pues sí voy a hacer mi intervención basado en dar mi concepto al punto de vista. Lo primero, de pronto aquí, hablando con mi compañera Liliana, ustedes hacen mención puntualmente de 4 veredas, pero inicialmente me parece que mencionan la vereda Cantor, San José, Guamito, y creo que Ovejas también, y mencionan otra vereda que no pertenece a San Vicente, sino que la Tolda. Entonces ahí, vuelvo y digo, mencionan las 5 veredas, pero puntualmente dan más manejo a 4 veredas, entonces no sé ahí cuál será la que nos esté faltando por... Pero entonces tendríamos que sacar una, de San Vicente. Ahí es donde... Pero mencionan Guamito, mencionan Ovejas. Ovejas no. Bueno, Cantor, listo. Entonces hacer claridad. Entonces sería Cantor, San José, Guamito y La Tolda. Bueno, listo. Entonces aclarada esa situación. Yo, por lo que veo y escucho de la exposición, veo que están manejando el proyecto con mucha responsabilidad, que se están acogiendo a los requerimientos que por ley lo deben de hacer. Espero que en este caso Cornare sea un veedor, como lo debe ser el municipio también, de que este proyecto que se va a ejecutar sea hecho con responsabilidad. Pues yo no quiero de pronto traer aquí ejemplo de lo que últimamente pasó con Hidroituango, pero tenemos una experiencia y de eso una comunidad que vive en la zona, y nosotros como representantes de la comunidad y hijos de este municipio, pues debemos de velar para que este proyecto se maneje con mucha responsabilidad, tanto en lo ambiental como a la hora de construir. Si bien manifiestan que no se va a hacer una represa muy en grande, pero me imagino que algo sí deben de manejar. Entonces, velar mucho para que estas comunidades que viven en el contorno, en el sector, de una u otra manera salgan lo menos afectadas posible,